Muy buenas noches, bienvenidos todos ustedes a esta sesión de la Federación Nacional de Neonatología de México, el 1 de octubre del 2025, y en esta ocasión vamos a presentar un tema muy innovador y del cual se sabe y se ha estudiado poco en los recién nacidos, pero que es de suma importancia porque el comportamiento de los recién nacidos a diferentes altitudes puede ser muy distinto dependiendo de la patología de la que estemos hablando, y hoy pues les vamos a dar una probadita del tema con pues, exponentes expertos en el aspecto clínico y en el aspecto básico. Por eso le llamamos a esta sesión "Cómo afecta la altitud al recién nacido, un enfoque translacional". Y quisiera yo empezar presentando, aunque ustedes muchos ya lo conocen muy bien, es amigo de hace muchos años, ha participado con la federación desde tiempo atrás, el doctor Ahmed Solís. Él es profesor asociado del Departamento de Pediatría del Florida International University en Estados Unidos. Es exdirector de UCIN, el Miami Children's Hospital en Estados Unidos también, director de investigación neonatal regional del Memorial Hospital Hollywood en Florida, fundador y primer presidente de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, fundador y presidente de Bebés Sin Fronteras, fundador y presidente de la Fundación Bebé de Altitud, autor de numerosos artículos de neonatología y miembro del Pediatric Society Research, entre otros muchos aspectos de su gran currículum. El doctor Ahmed Solís nos va a presentar el tema "Riesgos y retos del bebé que nace de la altitud elevada". Bienvenido, Ahmed, y muchas gracias por estar con nosotros. Voy a tratar de compartir. No soy muy experto en esto, pero en este momento, a ver si abro esta. Doctor, sí, la vemos, doctor. Nada más ayúdenos a encender su cámara, por favor. ¿Ahora? ¿Sí pueden escuchar y ver? Sí lo vemos, doctor. Bueno, vemos su presentación, pero no lo vemos a usted. Si le es posible encender su cámara, por favor. A ver, voy a ver dónde está la cámara. Está. A ver. Un momentito. Ya lo vemos. Muy bien. Muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Mónica Villaguillén por la cortesía de invitarnos a participar de este evento trascendental que pasa las fronteras de México, y en los próximos minutos voy a hablar acerca del bebé de altitud, riesgos y retos. Empiezo con la data de la variedad geográfica de México. Es un país que tiene variedad por debajo del nivel del mar, como también arriba del nivel del mar. Pero la altitud promedio de México es de 2,000 metros sobre el nivel del mar, y se estima que viven alrededor de 40 millones de personas a esta altitud, y más de 600,000 bebés nacen a esta altitud, lo que considera México tiene una gran población que vive a altitudes que pueden involucrar el cuidado del recién nacido. La composición de la atmósfera, como ustedes saben, es 21% de oxígeno y la gran mayoría es nitrógeno. Esta proporción se va a mantener a pesar de la altitud, ya sea baja, moderada, elevada, muy elevada o altitud extrema. Lo que va bajando es justamente la presión atmosférica, y al bajar la presión atmosférica también va a disminuir el oxígeno que está llegando a los pulmones. Por ejemplo, a nivel del mar es 21%, esto es nuestra base. En la altitud de México, eso sería más o menos
un 16.8%, o sea, se disminuyó en 20% con relación al nivel del mar. Y si alguien vive en el Alto de La Paz, eso baja a 12.7%, está respirando solamente un 60% de lo que está respirando a nivel del mar. Entonces, esto se conoce como una hipoxia hipobaria, o sea, la hipoxia es causada justamente por baja de la presión atmosférica. Hay varias tablas, algunas no están abultado en los neonatos, pero voy a presentar una observación que hicimos hace un tiempo atrás en 5 ciudades. Una al nivel del mar, la otra 500 metros, otra a 2.500, seguida a 3.500 y otra a 4.100. Y vimos que la saturación iba bajando y hicimos una fórmula, ahí está en la pantalla, pero si uno quiere calcular a modo grosso qué saturación debiera tener, es dividir la altitud. Por ejemplo, si alguien vive a 2.400 metros o 2.600 metros, divide por 400 y por cada 400 metros baja 1% en la saturación. O sea, en la Ciudad de México sería alrededor de 92, más o menos 2. Y es importante esto, tener las saturaciones correspondientes a la altitud. Por ejemplo, eso es muy importante para el tamizaje de enfermedades críticas congénitas del corazón. En un estudio que realizamos anteriormente, vimos de que las saturaciones en La Paz, Bolivia, casi el 80% estaba por debajo de 95%. Entonces sería absurdo pensar que el 85%, o sea, el 80% de los niños tienen enfermedades congénitas. Por eso uno tiene que empezar a hacer las tablas para las altitudes correspondientes. Lo mismo puede utilizar para determinar el diagnóstico y la gravedad de la displasia broncopulmonar, o para monitorizar la saturación continua en el cuidado de estos recién nacidos. Quiero entrar un poquito, bajarme a la hipoxia al nivel del mar. Ustedes recuerdan que en los 50, 60 se asoció el uso de oxígeno con cegueras. Entonces, en ese tiempo los pediatras y neonatólogos empezaron a deprivar el oxígeno para evitar la ceguera, pero consecuentemente aumentó la muerte de los prematuros en ese entonces. Últimamente se hizo un estudio muy interesante que se llama un metaanálisis prospectivo. Juntaron cinco estudios grandes prospectivos y determinaron antes que iban a hacer un metaanálisis. Y el número de pacientes es alrededor de 5,000 pacientes. Y fíjense que las saturaciones entre 85 y 89 tenían una mortalidad más alta que si estos bebés pequeños estaban en una mortalidad, una saturación entre 90 y 95. Entonces, esto determinaba que aún niveles del mar, saturaciones bajas se asocia con aumento de la mortalidad. ¿Qué es lo que pasa a altitudes elevadas? Uno de los primeros estudios que se hizo fue de observación en el Perú en 1965. En ese tiempo se determinó algunas ciudades tan altas como Puno, que la mortalidad, o sea, la tasa de mortalidad era de 55 en 1,000, y en las tierras bajas como en Lima era de 28 en 1,000, o sea, casi doblaba esto. Recientemente, en Bolivia se hizo en todo el territorio, o sea, y aquí lo que hicieron, Bolivia tiene 9 departamentos, lo que serían 9 estados en México. Hay 5 departamentos que tienen una elevación por arriba de 2.500, el promedio es de 3.144, y la tasa de mortalidad en esos 5 departamentos, el promedio es de 34.2. En cambio, los otros 4, o tierras bajas, que están, su promedio de altitud es de 526, es solamente 19. Pero el estudio más interesante quizá viene hecho en el Ecuador por el doctor Dueñas Espín. Él trató de sacar algunas variables, por ejemplo, las partes económicas, y este estudio fue hecho en hospitales a diferentes altitudes con similares cuidados de atención. Y ustedes pueden ver en la gráfica que el riesgo de mortalidad aumentaba con la altitud. Entonces, estos estudios
muestran de que sí la altitud, o sea, la hipoxia hipovárica tiene un efecto en la salud del bebé. Pero no solamente es la mortalidad. Los nutricionistas, por ejemplo, cuando hablan, definen los nutrientes menores, nutrientes mayores y también los nutrientes universales. Y los nutrientes universales es el oxígeno y el agua. Este estudio fue hecho en diferentes partes del mundo, lo pusieron en conjunto con un volumen de casi 4,5 millones de bebés. Entonces, por cada 1,000 metros de altitud que nacía el bebé, había una disminución casi de 100 gramos en estos niños. Ahora, hay mecanismos de compensación en lugares donde las madres han vivido por generaciones, y este estudio fue hecho en Bolivia, que las madres que tenían por miles de años viviendo en esto tienen mecanismos de compensación donde las arterias uterinas son más grandes, por lo tanto estos niños no presentan estos parámetros que hemos mencionado anteriormente. Otra, van a disculpar, no sé quién me metió esta cuestión acá. Bueno, otro de los efectos de la altitud es que no solamente nacen con menos peso, pero también hay un riesgo para que los niños sean pequeños para la edad gestacional. Este es un metaanálisis de 9 estudios, y aquí los más grandes son los que empujan a la derecha, mostrando de que sí aumenta el riesgo para que los niños sean de pequeños para la edad gestacional. También el mismo autor mencionó, es un metaanálisis, de que la altitud es un riesgo para nacimientos prematuros. Es un estudio de 15 estudios con una población de 1,2 millones, o sea, son robustas estas observaciones, pero las observaciones más grandes son las que han dado los datos, y cuando se da el metaanálisis sí muestra de que los niños que nacen a una altitud tienen un riesgo de prematurez. Entrando a las enfermedades, uno de los riesgos es justamente la hipertensión pulmonar. Uno de los vasodilatadores más poderosos es el oxígeno, ¿no? Y aquí estos niños, fue hecho en el Perú, que cómo baja la resistencia vascular pulmonar en forma súbita, como se espera en las primeras 12 y 24 horas. Pero los bebés que nacieron a altitudes de 4,500 metros, fíjense de que esto es mucho más pausada, ¿no? Y aquí nos ilustran cómo están los vasos. Recientemente la doctora Hit hizo un estudio en el Alto de La Paz, buscando enfermedades cardíacas, y tenía un subgrupo de hipertensión pulmonar, y estos niños en el Alto de La Paz tienen casi 4 veces más riesgo de hipertensión pulmonar que los niños que nacen a niveles del mar. Y el doctor Salinas hizo una contribución aportando de que los niños que nacen de madres preclánticas también tienen ese riesgo de hipertensión pulmonar. Pasando a otro tema rápidamente, este es un papel recientemente publicado, fue hecho justamente en las planicies del Tíbet, en la parte china, donde estaban tratando de ver cómo respondían los pacientes al surfactante. Fíjense, aquí hay una altitud alta y la muy elevada. La mortalidad en la muy elevada era superior solamente a la alta. Pero lo que llama la atención acá es que la respuesta al surfactante en la altitud elevada respondía muy bien. En cambio, en la altura muy elevada, o sea, arriba de 3,500 metros, la respuesta era un poco menos. Era efectiva, pero un poco menos. La hipótesis detrás de esto es de que la hipoxia inhibe las bombas de sodio y la TPasa, y por lo tanto estos pacientes tienen más tendencia al edema, que puede complicar con el surfactante.
El otro problema pulmonar es justamente la displasia broncopulmonar. Este estudio fue hecho en Canadá. En Canadá no tienen elevaciones tan altas. Creo que la unidad más alta llega a 1,200 metros. Pero hicieron un estudio de los bebés que nacen menos de 400 metros o arriba de 400 metros. Y aquí vemos que los niños que nacen por arriba de esas altitudes tienen más riesgo. Y ellos hicieron... Este es un estudio voluminoso y ellos hicieron un cálculo que por cada 100 metros aumentaba un riesgo de displasia broncopulmonar. Pequeño, pero sí aumentaba esto. La misma observación se hizo en Arabia Saudita, en una ciudad a nivel del mar, otra con una elevación de 2,200 metros, y aquí se ve también que hay una diferencia en la displasia broncopulmonar. En algunos estados en Estados Unidos tratan de compensar esto dándole a los niños oxígeno, tratando de decir, ok, esto es lo que recibiría esto a nivel del mar. Y así pareciera que compensaran la incidencia de displasia broncopulmonar. Pero cuando uno ve con mucho cuidado, y esto es controversial, si uno utiliza la definición de Eric Jensen, estos niños serían calificados como displasia broncopulmonar. Otro de los efectos del oxígeno es justamente, el oxígeno es un agente poderoso para cerrar el ductos arteriosos, ¿no? Por ejemplo, a nivel del mar en Washington o en Baltimore o en New England, la incidencia más o menos, la frecuencia es de 1%. Sin embargo, en México o en la China, ya esto llega a un poco más. Y recientemente en el Alto de La Paz a una elevación de 4,150 es mucho más. O sea, hay una relación de la altitud con la incidencia del ductos arteriosos persistente, y hace sentido, ¿no? Menos oxígeno, posiblemente el ducto va a estar abierto. En otro estudio publicado, esto es en más adultos, a nivel del mar y en altitudes, tanto en Europa como en Estados Unidos, estaban tratando de cerrar los ductos arteriosos por medio de cateterismo, y cuando midieron los ductos, en la altitud no solamente es más frecuente el ducto arterioso persistente, pero también es más grande. Entonces estos niños tuvieron que ser, el ducto tenía que ser cerrado por medio de cateterismo o intervenciones quirúrgicas. Interesante también de que el oxígeno puede aún hacer variaciones en condiciones genéticas. Por ejemplo, a nivel del mar, la lesión más común cardíaca en el síndrome de Down es el defecto del canal aurículo-ventricular. Pero como ustedes ven aquí en las gráficas, a medida que va aumentando la altitud, también la incidencia del ductos arteriosos va aumentando, y la incidencia del canal aurículo-ventricular va disminuyendo, ¿no? Cuando hablo con los cardiólogos en mi hospital, ellos realmente quedan muy sorprendidos de estos cambios que el ambiente puede modificar, aún cosas que pueden ser genéticas. Otra de las morbilidades que consideramos en los recién nacidos es la retinopatía del prematuro. Tiene dos etapas. La primera es la fase 1, que es justamente por la hiperoxia, ¿no?, que inhibe algunos mediadores, y la hipoxia, que aumenta algunos elevadores. En ese estudio que anteriormente mencioné del metaanálisis, ellos mostraron que los niños que tenían saturaciones más altas, entre 90 y 95, tenían más alta incidencia de la retinopatía del prematuro. A nivel del mar, también el grupo del doctor Martin, especialmente Di Fiori, mostró que los niños que tienen estos episodios intermitentes de hipoxia tienen más riesgo de retinopatía del prematuro. Entonces la pregunta es, a lo mejor es el estado de hipoxiperoxia que causa. Eso ha mandado a hacer estudios a diferentes altitudes, y este es un estudio publicado por la Universidad de Pensilvania,
viendo muchas unidades en los Estados Unidos que involucran 11.463. El primer grupo era retrospectivo y el segundo era prospectivo. Y notaron que había un aumento de la retinopatía del prematuro asociada con la altitud. Por cada 150 metros aumentaba ese riesgo, pequeño, pero aumentaba. La altitud con riesgo de sangrado intracraneal, este es un estudio hecho en algunos estados que tienen montaña y altitudes bajas en Estados Unidos, más de 3,000 condados, hicieron una correlación donde mostraron de que a medida que aumentaba la altitud había un riesgo de sangrado intracraneal. Aquí muestro la fotografía del único premio Nobel de medicina que es pediatra, el doctor Semenza, que describió el efecto de la hipoxia con la eritropoyetina. Tiene no solamente efectos en las células, pero también es un neuroprotector, y el doctor Jorge Solís posiblemente va a hablar más acerca de esto. Pero solamente quiero mencionar, él es un coautor donde mostraron que la eritropoyetina pudiera ser, es un estudio piloto, pudiera ser un neuroprotector en altitudes elevadas como en Bogotá, lo que no se presentó a nivel del mar. Es una pregunta que es muy interesante para posiblemente contestarla en el futuro. También el riesgo de hiperbilirubinemia, ¿no? Especialmente en Latinoamérica, cómo se compensa en la hipoxia, es justamente produciendo glóbulos rojos. Y aquí vemos, este es un estudio hecho en Estados Unidos, donde los niños que nacieron a una altitud más elevada tenían más incidencia de hiperbilirubinemia. Esto no ocurre tanto en el Tíbet porque ellos no compensan la hipoxemia produciendo glóbulos rojos. Ellos compensan con mecanismos pulmonares, una diferencia genética en estos individuos. Y para terminar esta parte, les quisiera invitar al segundo Congreso Mundial del Bebé de la Altitud, que va a ser del 26 al 28 de marzo en Arequipa, Perú. Tenemos como 16 expositores, tenemos un robusto, profesores muy conocidos por ustedes y como también investigadores de primera línea en la parte de la hipoxemia. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Ahmed, por esta excelente y amplia, completa visión que nos has dado de muchos aspectos en los cuales puede influir la altitud y que, por supuesto, merecen más desarrollo de la investigación para obtener conclusiones y de aquí, probablemente también hacer guías especiales para estos bebés a las altas altitudes. Muchas gracias, y ahora voy a presentar a la doctora Edith Schneider. Ella es doctora en neurociencias con gran experiencia en las áreas de neurodesarrollo, neurofisiología y cognitiva. Es líder de un grupo de investigación en la Universidad y el Hospital Universitario de Zúrich, razón por la cual vamos a presentar su plática pregrabada por cuestiones de horarios. También es profesor asociado en la Universidad Laval en Canadá, la Universidad de Santa Cruz de la Sierra y la Universidad Católica de La Paz en Bolivia. Y su investigación se enfoca en los efectos de la altitud en el metabolismo, desarrollo cerebral, control respiratorio, sinaptogénesis, mielinización y función cognitiva. El tema que nos va a presentar la doctora es el rol de la eritropoyetina en la maduración neuronal. Por favor, Antonio, si nos pones el video. La temática en la que me concentro es la problemática del recién nacido, del neonato, y el desarrollo neuronal. Sabemos que los bebés muy prematuros, el cerebro se ve comprometido en su desarrollo normal. 7,5% de los bebés en el mundo nacen de manera prematura. Y esta tendencia va aumentando con el aumento de lo que es la ayuda de la fertilización in vitro, los partos múltiples y diferentes desarrollos de lo que es la asistencia de la reproducción asistida, ¿no? Ya
Dentro de los problemas que causa un prematuro, especialmente por debajo de los 32 semanas gestacionales al cerebro, está la hemorragia cerebral, que se debe a que el sistema vascular está muy poco desarrollado. Y 40% de bebés muy prematuros, estamos hablando de semanas por debajo de las 28 gestacionales, van a llegar a tener problemas del neurodesarrollo que duran a lo largo de la vida. Esto se debe a que en esta importante ventana de desarrollo, la maduración normal de las neuronas y de los oligodendrocitos, las células que van a formar la mielina y formar lo que es la materia gris, se ve interrumpida en su desarrollo normal debido a la pronta obtención de oxígeno al nacer, y los procesos que son dependientes de la maquinaria molecular de hipoxia se ven interrumpidos con el nacimiento. Lo que se necesita para ello entonces es encontrar terapias que puedan no solo restaurar los daños cerebrales, pero también proteger, neuroprotección. Y una de estas potentes hormonas o terapias de las que podemos hablar es la eritropoyetina. En la neonatología, la eritropoyetina, esta es la historia de cómo se la ha ido utilizando. Prácticamente la eritropoyetina ha sido encontrada y sintetizada en 1906. Y recién en los años 2000, en el 2003, es cuando se empezó a descubrir que la eritropoyetina no solo tiene una función en lo que son los glóbulos rojos, sino también tiene una función protectora en el cerebro. Esto empieza con trabajos en animales entre 1996 y 2002, donde se descubre que la eritropoyetina en diferentes modelos animales de herida cerebral, de daño cerebral, se lograba preservar la inflamación y se lograba impedir que el daño sea tan grande. Y ahí es donde entra el concepto de las propiedades no hematopoyéticas de la eritropoyetina o neuroprotectoras. Desde entonces a la fecha han ido aumentando el número de estudios en su función central, y desde el 2010 es donde ya se habla de varios clinical trials en neonatos, donde se trata de utilizar la eritropoyetina para preservar y para evitar el daño neuronal en los bebés muy prematuros especialmente. También es importante decir que esta hormona y su maquinaria molecular de hipoxia han recibido el premio Nobel en el año 2019. ¿Para qué es lo que hace la eritropoyetina durante el desarrollo embrionario? Eso es lo que mi grupo trata de investigar a nivel molecular y a nivel de la morfología y la neurodiferenciación, la neurogénesis, la maduración neuronal y la integración de circuitos. Es importante mencionar que la eritropoyetina está primeramente expresada durante el desarrollo embrionario en el sistema nervioso central. Es decir, que la eritropoyetina, antes de tener una función hematopoyética en la sangre, tiene una función en el cerebro, en el sistema nervioso central. Luego, a lo largo del avance, este es un marcaje en verde de eritropoyetina, de la expresión, y se puede ver que las crestas neuronales en un embrión están marcadas. Está marcado con un fluorescente verde la eritropoyetina, y aquí se puede ver su expresión. Luego, a lo largo del desarrollo embrionario, alrededor del día embrionario 8,5 ratones, se ha visto que la eritropoyetina, marcada en este caso en rojo, se expresa en el cerebelo, en el tálamo y en diferentes partes del sistema nervioso central, incluyendo el ojo. Es recién a lo largo del desarrollo embrionario donde la expresión de la eritropoyetina va bajando del sistema nervioso central y empieza a expresarse en lo que es el hígado para hacer la eritropoiesis fetal. Y recién después del nacimiento es cuando la eritropoyetina empieza a expresarse en el riñón y empieza a tener su acción en lo que es la bone marrow, en lo que es la bone marrow, y en la que es la formación de eritropoiesis adulta. Cuando se remueve el receptor de la eritropoyetina, pues la eritropoyetina actúa a través de su receptor, el EPO-receptor, activando los patrones del YAC2 y del STAT5 y de diferentes quinasas que son responsables en el núcleo de activar procesos de proliferación, antiapoptóticos y antiinflamatorios. Cuando se remueve el receptor de células neuronales exclusivamente, como este modelo de un ratón, donde se ha removido el receptor del sistema cerebral y se lo ha recuperado en el sistema sanguíneo, es decir, son animales sin receptores en el cerebro, es visto que el proceso normal de neurogénesis, es decir, la formación de neuronas, se ve impedido. Hay un aumento de apoptosis, es decir, de muerte neuronal. Hay una baja en los progenitores de la formación de neuronas y también hay una baja en lo que son los oligodendrocitos y en lo que es la maduración normal del sistema vascular.
Entonces, angiogénesis, neurogénesis y oligodendrogénesis, la formación de estos tipos celulares, requieren de la expresión del receptor en el cerebro para poder tener un proceso normal. ¿Cuál es entonces la función del receptor? Vemos que si falta, el proceso de maduración no está ahí. Nuestro grupo hemos tratado de hacer una similitud a lo que sería el proceso hematopoyético. Acá pueden ver qué es lo que hace en las células rojas. Y acá lo que nos hemos preguntado es si la neurogénesis, el proceso de maduración de la neurona en este caso, también habrá una función de la eritropoyetina en esta fase inicial, que es la de convertir las neuronas inmaduras hacia neuronas maduras, neurogénesis. Para ello hay diferentes marcajes. Estas células expresan, según su estado de diferenciación, diferentes proteínas de las que podemos hacer nosotros beneficio para marcarlas y cuantificarlas y saber cuántas existen en el cerebro en las diferentes etapas gestacionales o embriónicas o postnatales en el caso de nuestro modelo animal. Lo que hemos visto primero hacemos un marcaje con hibridización in situ del mRNA, es decir, del RNA mensajero de los receptores de eritropoyetina. Pues nos interesaba ver cómo es que se expresa en el cerebro. Este es un corte de la parte de neurogénesis del cerebro que se llama el dentagyros, o el giro dentado, donde se expresa nestina, que son las neuronas no diferenciadas, los progenitores neuronales, se expresan a diario. Es el área de neurogénesis. Nacen estas células y aquí se van diferenciando y migrando hacia las diferentes partes del cerebro. Hemos visto que con el marcaje del RNA mensajero, que este está altamente expresado justamente en los precursores neuronales. Estos son cortes de cerebro de animales de 3 días después del nacimiento y vemos que hay una alta expresión en la fase postnatal del ratón que equivale al tercer trimestre gestacional en un humano. Entonces sabemos que el receptor es importante y se expresa en las neuronas no diferenciadas en la fase postnatal de un animal. En nuestro diseño experimental hemos creado 2 modelos de ratones mutantes. Uno que se llama el transgénico 21, en el que hemos metido la eritropoyetina en las neuronas para ver qué pasa si tenemos una mayor expresión de eritropoyetina en las neuronas, si realmente van a influenciar su proceso de diferenciación. Y también hemos creado un segundo modelo de ratón con el sistema CRI-LOX, que consiste en que un animal tiene una secuencia genética llamada CRI, que reconoce en otro animal que tiene una secuencia genética introducida LOX, son 2 secuencias LOX, CRI y LOX se reconocen. Y dentro de estas 2 secuencias genéticas LOX se pone un gen que se quiere eliminar, en este caso el receptor de eritropoyetina. Al combinar un animal que tiene acá un promotor para nestina, las células neuronales no diferenciadas o inmaduras, y se lo combina con un ratón que tiene el receptor de eritropoyetina entre el componente FOX, la recombinación va a ver que FOX y todo este gen desaparezca y se forma de esa manera una delesión, como se ve acá, del receptor EPO. Entonces, con esta manipulación genética, hemos creado un animal que por un lado sobreexpresa eritropoyetina en el cerebro y por otro lado que no tiene receptores para eritropoyetina en las neuronas no diferenciadas o en los precursores neuronales. Ese es el resultado de nuestro animal, el transgénico 21, el que sobreexpresa eritropoyetina. Hemos podido ver que esta es una foto de un animal control y esta es la foto de un animal sobreexpresando eritropoyetina a los 3 días después del nacimiento. Como decía, equivalente al tercer trimestre de la fase gestacional en humanos, o sea, sería una fase gestacional de unos 6 a 7 meses del desarrollo embrionario humano. Lo que se ha podido ver acá en el ratón es que los controles aún no han desarrollado la corteza es muy pequeña, este es un marcaje para neuronas, las neuronas no se las ven claramente, el número es aún restringido, las capas corticales no están bien definidas. Sin embargo, los animales que tienen la eritropoyetina ya tienen una corteza cerebral completamente formada, con las 6 capas que las caracteriza, un mayor número de neuronas y también su cuerpo calloso, que es está mucho más grande y tiene un hipocampo, esta es la parte del hipocampo donde se forman las nuevas neuronas, también con una estructura, una citoarquitectura mucho más formada comparada a su control, donde todavía todo se ve no claramente definido y tampoco hay un marcaje claro de neuronas.
Entonces, este marcaje de neuronas maduras comparados con el control nos permite decir que sí, el desarrollo de estos animales debido a la eritropoyetina se ha acelerado. La eritropoyetina ha acelerado el desarrollo neuronal. Para explicar más aún qué ha hecho, realmente esto ha sido a nivel de como los eritrocitos, a nivel de la diferenciación de nestina hacia células maduras, hemos seguido lo que les comentaba, los pasos de la maduración neuronal. Desde proliferación, que es el K167, aquí está el control y aquí está el transgénico, podemos ver, o espero se pueda ver, marcado en puntitos, lo que son las células proliferativas. No se ha visto una diferencia en la cuantificación. Un marcaje de las neuronas inmaduras, en términos mal dichos populares diríamos neuronas bebés. Vemos que hay una disminución en la intensidad del marcaje, esto está mucho más marcado que esto, hay una disminución del marcaje de neuronas bebés. Hay el mismo número de neuronas postmitóticas marcadas con doble cortina. Sin embargo, se ve también que están mejor posicionadas en sus capas neuronales como deberían estar. Y hay a su vez un aumento de las neuronas totalmente maduras, postmitóticas, que se las marcan con calvindina, como está la cuantificación acá. Entonces, como pueden ver, no hay un cambio en la proliferación, pero sí hay una disminución de neuronas inmaduras y un aumento de neuronas maduras, lo cual corrobora aún más que la sobreexpresión de eritropoyetina neuronal puede aumentar el desarrollo neuronal y acelerar la diferenciación neuronal. Esto se ha repetido en modelos in vitro para ver si mecanísticamente realmente es así. Y se han creado capas de neuronas. Estos son cultivos neuronales de ratón y hemos hecho también cultivos neuronales de ratas. Marcado en verde están las neuronas postmitóticas, que son las DCX. Y marcado en rojo son las neuronas maduras, son las NEUN, que es el marcaje nuclear de neuronas maduras. Lo que se ha podido ver acá es que cuando no se pone eritropoyetina 12 días in vitro después del cultivo, hay un número de neuronas bastante reducido en el sentido de las que contienen la doble cortina. Cuando se pone tres unidades de eritropoyetina, aumentan las neuronas postmitóticas, que están marcadas en verde, y luego con una unidad de EPO aumentan muchísimo más lo que son las neuronas postmitóticas, más las neuronas maduras marcadas en rojo. Entonces, si comparan acá no eritropoyetina con eritropoyetina, se ve directamente que en las neuronas la eritropoyetina está acelerando la maduración neuronal y las está llevando a una totalidad en su maduración. Esto pasa tanto en ratas como en ratones. La única diferencia que hemos visto es que hay una diferencia en la dosificación. En las ratas con menor eritropoyetina se llegaba a este mayor desarrollo con una unidad, sin embargo en ratones se llegaba con 2 unidades a esta mayor maduración, lo cual indica que también según especie va a haber una respuesta a la dosis de eritropoyetina en su efecto óptimo para madurar neuronas. Lo cual indica también que en clínica, cuando se trate a la eritropoyetina como algo para madurar las neuronas, hay que encontrar la dosificación y el tiempo correcto en los cuales se pueda hacer esta aplicación. Continuando con los estudios in vitro, hemos visto el nivel de maduración neuronal, si se lleva hacia más células excitatorias o inhibitorias, pues no queremos crear un desbalance entre lo que es excitación e inhibición a nivel neuronal en el cerebro. Queremos madurarlo, pero no desbalancearlo. Y por ello hemos seguido y hemos hecho el marcaje en rosado con GABA y en verde con NEUN para ver, GABA es un marcaje de interneuronas y rojo MAP2 es un marcaje para neuronas excitatorias y hemos tratado de ver el balance. Es importante que se vea que el aumento de neuronas mantiene un balance entre lo que es lo excitatorio y lo inhibitorio, pero hay un aumento de todos modos en el total de células maduras a lo largo del tiempo. Finalmente, en el ratón en el que se ha removido el receptor, el que les he mostrado el segundo modelo, donde se ha removido el receptor, acá marcado el que veíamos, este ratón es sin el receptor, es una prueba de que ha funcionado la delesión, remover el receptor. En estos animales lo que se puede apreciar acá es que cuando se marca nestina, hay más nestina y que comparado a los controles,
Los controles son los CRE negativo porque no ha habido deleción y CRE positivo porque sí ha habido deleción. Entonces, en los animales sin deleción que mantienen sus receptores, se mantiene un estado proliferativo alto. Sin embargo, en los que les falta el receptor, la proliferación de las células de nestina baja y el número de células conteniendo nestina también se reduce en su expresión. Es decir, que hemos impedido que las que los progenitores neuronales puedan proliferar y diferenciar cuando falta el receptor. Estamos como que atrapando el desarrollo normal del cerebro por falta del receptor. En conclusión, hemos mostrado que eritropoyetina tiene el potencial de acelerar el desarrollo neuronal en modelos de ratones, que lo hace a través de su receptor que actúa directamente sobre nestina, o sea, sobre células no diferenciadas o totipotenciales neuronales, reduce la neurogénesis, la falta del receptor, y entonces EPO sí tiene un rol central en el sistema nervioso central, actuando sobre su receptor clásico como un agente de prodiferenciación durante la fase postnatal del desarrollo. Esto es muy importante para neonatología, para entender mecanísticamente qué es lo que se hace si se trata a un neonato con eritropoyetina. Nuevamente llamar la atención o hacerlos notar que esto va a depender del tiempo de aplicación y de la dosis, donde está el arte en clínicas de definir las terapias. Bueno, como les puse en el chat, las preguntas para la doctora Schneider, por favor diríjanlas al correo de la Federación, nosotros se las haremos llegar. Probablemente, por ahí ya había una pregunta, probablemente el doctor Jorge Solís, que también tiene bastante experiencia con eritropoyetina, nos pueda ayudar en la sesión de preguntas a responder esta que nos hicieron hace unos minutos. Y bueno, para continuar con esta sesión, voy a presentar a la doctora Alexandra Heath. Ella también tuvo que grabar por algunos compromisos de última hora. La doctora es especialista en pediatría y cardiología pediátrica por las universidades de Bonn y Aquisgrán en Alemania. Tiene maestría en ecocardiografía en la Universidad de Francisco de Vitorio en España, doctorado en cardiología intervencionista en la Universidad de Múnich, graduada del programa de líderes pediátricos globales de la Universidad de Harvard en Estados Unidos y actualmente dirige el Cardiocentrum y la Fundación Cardio Infantil en La Paz, Bolivia. Nos va a presentar el tema adaptación postnatal prolongada y cardiopatías congénitas. Ponemos el video, por favor. Buenas noches a todos. Agradezco mucho la invitación que me hizo la Federación Mexicana de Neonatología para compartir con ustedes algo de nuestra investigación sobre los niños que nacen a grandes alturas. En el siglo XVI, Potosí fue una de las ciudades más importantes del mundo por la cantidad de plata en sus montañas. Sin embargo, las crónicas españolas reportaban casi 100% de mortalidad en los recién nacidos en ese primer siglo de colonización. El padre Bernabé Cobo, un jesuita español, publicó en su Historia del Nuevo Mundo que cuantos más abuelos de sangre hispana el recién nacido tenía, su chance de morir era mayor, en tanto que a cuantos más abuelos de sangre nativa, la posibilidad de sobrevivir aumentaba. Ya entonces él adivinaba la importancia de la adaptación a grandes alturas que tienen generaciones que viven en esta altitud. Este gráfico tomado de Tremblay, publicado hace 2 años, muestra cómo Bolivia, en general en la población mundial, ocupa el 5º lugar en cuanto a población de grandes alturas, a más de 2.500, y el 3er lugar a más de 3.500. Pero cuando se toma la población del país, nos encontramos en primer lugar de poblaciones que viven a más de 2.500 y también de 3.500 metros de altura. Pamate Akis, en este artículo tan interesante del 2013, nos muestra la presión parcial de oxígeno a 3.800 metros, que solamente alcanza 100 milímetros de mercurio contra 150 a nivel del mar.
Esto es diferente en la etapa fetal, donde casi la presión parcial de oxígeno es la misma para fetos que se desarrollan a nivel del mar contra los que crecen en grandes alturas. La presión arterial materna a nivel del mar, que se mide en gases en sangre 100, nosotros apenas alcanzamos 60 y lo consideramos normal. En el feto, 23 para el nivel del mar y apenas 19 para grandes alturas. Así también una diferencia abismal en la saturación de oxígeno. Otro aspecto que influye mucho en el desarrollo de los niños de grandes alturas es el peso, pero hay una diferencia. A pesar de la desnutrición severa y la prevalencia de anemia, el peso de los recién nacidos de madres indígenas es significativamente mayor al peso de los recién nacidos de madres europeas. Aquí en esta gráfica se puede ver peso Italia, mostrando que los niños que tienen ancestros a nivel del mar son mucho más pequeños que aquellos que tienen ancestros de altura de mucho tiempo. Recordemos que en los Andes la población de altura ya tiene 12.000 años. Igual para la talla, sin embargo, con menos claridad que para el peso. El nivel de altitud tiene una relación inversa a la saturación arterial de oxígeno, lo cual es muy importante para el tamizaje cardíaco neonatal. Aquí en Lima 96% contra 78% de saturación en Morococha, a casi 4.600, 4.800 metros de altura. Así también el nivel de altitud tiene una relación directa con la presión de la arteria pulmonar. En Lima siendo la presión media pulmonar alrededor de 12 y cuanto más subimos proporcionalmente mayor. Sin embargo, la presión arterial pulmonar tiene más o menos el mismo nivel a nivel del mar y en la altura cuando hablamos del recién nacido. Este estudio publicado por Gamboa, Martí Corena en el año 71 muestra cómo la presión pulmonar baja en horas a nivel del mar, alcanzando niveles normales máximo a los 3 días de vida, mientras que a 4.500 metros la adaptación es muchísimo más lenta, no alcanzando nunca el mismo nivel que a nivel del mar. La preeclampsia, que es 1,7 veces más frecuente a grandes alturas que a nivel del mar, es uno de los factores que puede ocasionar una hipertensión pulmonar del recién nacido más frecuentemente. Nosotros hicimos un estudio en los pasados años para determinar la incidencia y la distribución de las cardiopatías congénitas y de la hipertensión pulmonar en grandes alturas. Quisimos investigar el lugar de origen de los padres como factor de riesgo, quisimos establecer un umbral para el screening de la saturación de oxígeno a gran altitud para nuestro tamizaje cardíaco y recopilar información sobre el impacto potencial de la evaluación cardíaca neonatal en la reducción de la mortalidad. Era un estudio de corte prospectivo, fue descriptivo y aleatorizado en recién nacidos de 4.150 metros. Incluimos la historia clínica, hicimos un examen cardiopediátrico estandarizado, una checklist y la medición de oxígeno, de saturación de oxígeno en mano derecha y cualquiera de los pies. Paralelamente también ecocardiografía Doppler color. Hemos estudiado 1.033 recién nacidos, de 5.000 que nacieron en ese periodo en el hospital y encontramos el origen de los padres, 10%, un poco menos del 10% viniendo de los llanos y el 90% de grandes alturas. En general se trataba de niños a término con peso normal y con edad promedio de 35 horas de vida. En cuanto a la adaptación postnatal, encontramos 6,8% de niños con hipertensión pulmonar diagnosticada por ecocardiografía y sin presentar cardiopatía congénita, a la que le dimos el nombre de adaptación postnatal prolongada por su necesidad de oxígeno suplementario. Adicionalmente, 7 niños, 0,67, tuvieron una clásica hipertensión pulmonar persistente del recién nacido necesitando tratamiento en USIN.
En cuanto a las cardiopatías congénitas, encontramos cardiopatía congénita relevante en 54 niños, 5,2%, haciendo 5 veces más que el 1% descrito para nivel del mar. Obviamente el defecto mayor fue el ductus. Tuvimos comunicación interauricular en esta serie como en segundo lugar y comunicación interventricular como las 3 más comunes observadas. También encontramos que la atresia tricuspidia y la malformación de Epstein son 3 veces más frecuentes que a nivel del mar. El origen de los padres se mostró que los niños de padres de menor altitud tienen predisposición a una adaptación postnatal prolongada, mientras que los bebés de padres de mayor altitud presentan una predisposición a tener una cardiopatía congénita. La implementación de un protocolo de evaluación cardiológica estandarizado y la oximetría de pulso como descrita para el tamizaje cardíaco neonatal, podrían mejorar significativamente la detección temprana de las cardiopatías congénitas y de la adaptación prolongada, reduciendo, si se trata oportunamente, la mortalidad neonatal en Bolivia, que actualmente es 28 por 1000. El 12% de los niños recién nacidos en grandes alturas necesitan evaluación cardiopediátrica en Bolivia. Les agradezco mucho por su atención. Bueno, también, por favor, si tienen preguntas para la doctora Hit a través de la dirección que les puse en el chat, que es la de la Federación de Neonatología. Muy interesantes los hallazgos de la doctora en relación a la adaptación y la frecuencia y tipo de cardiopatías congénitas que se ven a estas alturas. Y bueno, vamos a seguir con la última de las presentaciones. Es grato presentarles al doctor Jorge Solís. Él es profesor de neurofisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Laval en Quebec, doctorado en la Universidad de Zúrich y completó formación postdoctoral en neurofisiología y fisiología respiratoria en Suiza y Francia. Su investigación se centra en los mecanismos mitocondriales y en la función de la eritropoyetina cerebral, en la regulación de la respiración y la neuroprotección bajo condiciones de hipoxia. Ha recibido varios reconocimientos, entre los que destacan la distinción Science, Honor and Truth del Instituto de Patología y Medicina de Altura en el 2022. Coordina proyectos de investigación colaborativa con instituciones de Bolivia y América Latina en salud, neurociencia y fisiología de la altitud. El doctor Solís nos va a presentar el tema eritropoyetina y apnea de la prematuridad, potencial terapéutico y disfunción sexual. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Jorge. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas noches. Voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir la presentación. ¿Se ve bien ahí mi pantalla? Sí, se ve excelente, se ve bien, perfecto, Jorge. muy bien, muchísimas gracias pues por la introducción. Quisiera agradecer en particular a la doctora Mónica Villa Guillén por esta invitación a participar en estas charlas organizadas por la Federación Nacional de Neonatología de México. Debo decir que considero que es muy importante hacer esto que estamos haciendo, estrechar los lazos entre la clínica y los que hacemos ciencia fundamental, ¿no es cierto? Y espero pues que de estas charlas conlleven a desarrollar proyectos en colaboración y trabajos conjuntos. El día de hoy quisiera hablarles sobre esta molécula que es tan conocida, la eritropoyetina, en un contexto que quizá es mucho menos familiar para ustedes, el apnea de la prematuridad. Y quisiera comenzar diciendo que seguramente el proceso de nacer es una de las etapas más confusas de la vida, ¿no es cierto? Así que no me sorprendería pues saber que muchos de los recién nacidos están pensando algo como esto. Entonces, ahora debo comer y respirar por cuenta propia. Y bueno, pues pasa que muchos recién nacidos, especialmente los prematuros, aún no han aprendido a respirar correctamente y es por eso que experimentan estas pausas respiratorias de 10 segundos o más que son conocidas con el nombre de apneas. Pero para que estas apneas sean consideradas
patológicas tienen que estar asociadas con una desaturación y una bradicardia que generen un microevento hipóxico. Y como estos microeventos hipóxicos se van a repetir durante toda la noche, van a generar un fenómeno de hipoxia intermitente que, como sabemos, va a producir un estrés oxidativo y una inflamación. Por lo tanto, para tener un tratamiento efectivo contra el apnea de prematuridad, necesitamos un fármaco que por un lado sea un estimulante respiratorio y por el otro lado tenga propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Ustedes saben bien, ese fármaco existe en clínica, se llama la cafeína, que es una metilxantina que inhibe los receptores de adenosina en el sistema nervioso central y que por lo tanto aumenta la sensibilidad al dióxido de carbono y mediante este mecanismo es un estimulante respiratorio, pero sabemos también que la cafeína tiene un efecto antioxidante, puesto que eleva los niveles de superoxide dismutasa, la catalasa, y tiene un efecto antiinflamatorio, puesto que reduce la expresión de citoquinas como la TNF-alfa, la interleucina 6, la interleucina 1-beta. Entonces, si tenemos este fármaco, ¿cuál es el problema del apnea de prematuridad y la cafeína? Pasa pues que el 50% de bebés tratados con cafeína aún presentan apnea de prematuridad. Y este resultado justifica la necesidad de explorar nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento del apnea de prematuridad. Y nosotros proponemos que esa droga podría ser la eritropoyetina, que podría ser administrada o sola o en combinación con la cafeína. Entonces, ¿cuáles son las bases para esta propuesta? En primer lugar, desde hace unos 25 o 30 años, como Edith ha mostrado, sabemos que el riñón no es el único órgano que produce de manera endógena la eritropoyetina. Esto ocurre en muchos otros órganos, incluido el cerebro, en el cual las neuronas y los astrocitos producen la eritropoyetina cerebral. Y sabemos también que el receptor de eritropoyetina no está presente solo en neuronas y astrocitos, sino también en oligodendrocitos, en microglía, en vasos sanguíneos. La segunda razón importante es que la eritropoyetina no es pues una molécula desconocida para el neonato, ¿no es cierto? Sabemos que durante la edad embrionaria y la edad fetal, este embrión, este feto está expuesto a concentraciones importantes de eritropoyetina. Primero existe eritropoyetina en el saco vitelino. Existe después eritropoyetina en la placenta. El primer órgano que empieza a secretar eritropoyetina de manera endógena es el cerebro, posteriormente el hígado, el corazón, el pulmón, el riñón, y finalmente al nacer este neonato va a recibir una última dosis importante de eritropoyetina a través de la leche materna, puesto que sabemos que el calostro tiene niveles importantes de eritropoyetina. Entonces, lo que nosotros hemos mostrado en los últimos 10, 15 años, y lo voy a resumir en esta gráfica de aquí, es que la eritropoyetina, tanto a nivel neonatal como adulta, es un potente estimulante respiratorio por una acción directa con los centros respiratorios del tronco cerebral. Rápidamente, quiero decir que para esto hemos utilizado el mismo ratón transgénico que ha mostrado Edith, el que sobreexpresa los niveles de eritropoyetina, tanto en la edad postnatal como en edad adulta, que se llama el TG21. Y nosotros hemos medido la ventilación por una técnica de la pletismografía. Y como pueden ustedes ver, hemos evidenciado que la ventilación en condiciones de normoxia o de respuesta ventilatoria a la hipoxia está significativamente aumentada en los transgénicos en comparación con los animales wild type. Aquí en el gráfico de la derecha les muestro solamente animales wild type. No hemos hecho experimentos tan elegantes como Edith con un modelo Crelox, pero estos wild type, para anular el efecto del receptor o de la eritropoyetina, lo que hemos hecho es tratarlos no con eritropoyetina, sino con el antagonista de la eritropoyetina, que es el soluble erythropoietin receptor, que ha sido administrado por vía intracisternal mediante la cisterna magna para anular, bloquear
todos los niveles de eritropoyetina en el tronco cerebral. Con este mecanismo, ustedes pueden ver cómo la ventilación en condiciones normóxicas y la respuesta ventilatoria a la hipoxia ha sido bloqueada en estos ratones. Para mí es importante mostrarles también este resultado. Hemos podido medir los niveles de eritropoyetina en el cerebro de ratas que están viviendo por más de 20 y 30 generaciones en La Paz, Bolivia, a 3.600 metros de altitud. Y ahí hemos evidenciado que los niveles de eritropoyetina, especialmente en el tronco cerebral de estos animales, está significativamente elevado. Para hablarles un poquito de mecanismos, quiero rápidamente decir que la eritropoyetina nos importa porque tiene un efecto bien documentado como molécula antioxidante, como antiinflamatorio, también es antiapoptótico, anticitotóxico, y nosotros hemos contribuido a este concepto porque hemos razonado que todas estas propiedades anti están pues reguladas por excelencia por un organismo celular que es la mitocondria, ¿no es cierto? Entonces, haciendo cortes en el hipocampo, este es un trabajo con Edith Schneider, en el hipocampo de ratones wild type y transgénico, hemos mostrado aquí en los botones sinápticos cómo en los animales transgénicos estas vesículas que contienen neurotransmisores están aumentadas de modo significativo en comparación a estas vesículas que vemos en los animales wild type. Y aquí a nivel de las neuronas presinápticas ustedes pueden ver cómo el tamaño y el número de las mitocondrias está significativamente elevado en comparación al tamaño y número de las mitocondrias en el animal wild type. Por lo tanto, se puede pues decir que la eritropoyetina cumple con los requisitos para proponerse como un fármaco contra el apnea de prematuridad. Por un lado es un estimulante respiratorio y por el otro tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias. Entonces hemos querido poner estos conceptos en un contexto de apnea de prematuridad y para esto hemos hecho experimentos con ratas bebé Sprague-Dawley que las hemos puesto en una caja para exponerlas a hipoxia intermitente, que es el modelo clásico para estudiar el apnea en el laboratorio. Entonces, aquí hemos querido tener 5 grupos, un control en normoxia tratado con solución salina y 4 grupos de animales en hipoxia intermitente, uno tratado con solución salina, otro con eritropoyetina, con cafeína, con eritropoyetina más cafeína. Entonces, desde la edad postnatal 3 hasta la edad postnatal 10, por 7 días, estos animales han sido expuestos a hipoxia intermitente y tratados con estas soluciones que acabo de mencionar. A la edad postnatal 10, hemos querido evaluar el número de apneas por hora por la técnica de pletismografía y como pueden ver aquí hemos evidenciado que únicamente en los machos la hipoxia intermitente eleva significativamente el número de apneas por hora y que esta elevación es prevenida al mismo nivel por la EPO, por la cafeína y por la EPO y la cafeína. En hembras, sin embargo, interesantemente, no hemos encontrado un efecto ni del hipoxia intermitente ni de estos tratamientos en el número de apneas por hora. Posteriormente, después de haber medido las apneas AP10, hemos querido sacrificar estos animales, les hemos extraído el tronco cerebral para evaluar los marcadores de estrés oxidativo. Y específicamente hemos evaluado la expresión del NOx o el NAP-pH oxidasa, que es uno de los principales factores prooxidantes, también de la superoxide dismutasa, que es uno de los principales factores antioxidantes, y hemos querido calcular la tasa NOx sobre SOD como un reportero de desbalance oxidativo. Entonces, como pueden ver aquí, en el tronco cerebral, tanto de machos como de hembras, hemos evidenciado que la hipoxia intermitente aumenta el desbalance oxidativo y que este aumento significativo es prevenido tanto por la EPO como por la cafeína, como por la EPO más la cafeína, ¿cierto? Estos resultados que hemos obtenido en laboratorio están pues en línea con
el reporte de unos resultados que han sido publicados por el grupo de Tempera en el 2011, en los que han utilizado han utilizado la eritropoyetina 300 unidades por kilogramo 3 veces por semana para tratar la anemia, no el apnea, la anemia de prematuridad. Y ellos han observado como resultado secundario positivo que esta eritropoyetina ha sido capaz de reducir el requerimiento de intervención respiratoria, tanto en neonatos que estaban tratados con CPAP, con suplementación de oxígeno, con ventilación traqueal o con ventilación total mecánica. Entonces, debo decirles también que hasta el momento no se ha llevado a cabo ningún ensayo clínico para ver el efecto de la eritropoyetina contra el apnea de prematuridad, pero se han hecho estos ensayos clínicos enormes en los Estados Unidos, y quizá esto va a responder una de las preguntas que le han hecho a Edith, en los cuales se ha utilizado la eritropoyetina para prevenir la encefalopatía hipóxico-isquémica, el desarrollo neurológico, la hemorragia intraventricular en bebés prematuros, y en ninguno de estos casos se ha visto un efecto significativamente importante de la eritropoyetina. Mi crítica personal contra estos estudios, y tal vez esto va a responder un poco a esta pregunta, es que en estos estudios se han utilizado dosis demasiado elevadas de eritropoyetina, del orden de 1,000 y 2,000 unidades por kilogramo. Y ustedes saben que estas dosis elevadas de eritropoyetina en tejidos que funcionan con niveles tan bajos de eritropoyetina como el cerebro genera pues una sobresaturación, una desensibilización, una internalización, una regulación negativa del receptor de la eritropoyetina, y por lo tanto va a comprometer su efecto neuroprotector, ¿no es cierto? Por lo tanto, el mensaje que quiero dejarles el día de hoy es que la eritropoyetina es un fármaco seguro en neonatos. Segundo, la eritropoyetina es un potente estimulante respiratorio con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias bien documentadas, y que las dosis bajas y sostenidas son las efectivas más que las dosis altas y únicas. Me gustaría pues decir que creo que estamos listos para iniciar un ensayo clínico multicéntrico de eritropoyetina para el tratamiento de apnea de prematuridad en América Latina. Y con esto pues quisiera agradecer a mi grupo de investigación en Canadá, y quisiera agradecerles a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. ¿No? Muy interesante lo que nos presentas, y justo la pregunta que nos hace el doctor Manuel Bernal Benítez, ¿no? Que dice que considerando el insulto hipóxico en la mayoría de los casos sucede de manera prenatal, hipotéticamente habría alguna respuesta protectora si se administra la eritropoyetina en forma prenatal para disminuir el grado de lesión neuronal en cierto grupo de pacientes de alto riesgo. Entonces, pues bueno, creo que ya tú la contestaste, y creo que sí es muy importante señalar esto de las dosis, y que si bien hasta este momento no hemos tenido resultados en la parte clínica cuando se evalúa la eritropoyetina para diversas entidades, el momento de administración y la dosis utilizada son muy importantes. No sé, a reserva de que tengas otra opinión, pero yo creo que todavía no hemos terminado de explorar esta molécula, pues que tiene gran potencialidad, pienso. Exactamente, quizá lo único que me gustaría decir es mencionar este resultado que ya lo ha presentado el doctor Ahmed Solís. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer un estudio piloto con la Universidad Los Cobos de Bogotá, Colombia. Hay que recordar que Bogotá se encuentra a los 2,600 metros de altitud, y hemos utilizado dosis bajas repetitivas de eritropoyetina para tratar la hemorragia intraventricular. Y efectivamente en este estudio piloto hemos mostrado que la eritropoyetina tiene la capacidad de reducir significativamente el riesgo de esta hemorragia periventricular, ¿no es cierto? Entonces,
Creo que se tiene que hacer mucho todavía en este sentido con la eritropoyetina. Necesitamos hacer estudios mucho más grandes y también multicéntricos, y como tú decías, calcular bien las dosis y los momentos en los cuales se deberían aplicar se debería aplicar este fármaco. Sí, no sé, no tenemos solamente esa pregunta, pero estamos abiertos a que ustedes envíen cualquier duda que tengan al correo de la Federación. Y bueno, además estas sesiones de darles una visión de lo que se está haciendo sobre ciertos temas, en este caso, pues creo que es muy importante que nosotros igualmente nos empapemos y sepamos qué investigación se está realizando a nivel básico, porque pues, la medicina translacional pues, es lo que pues, viene, ¿no? Muy fuerte para los próximos años. O sea, ya está aquí, pero como que cada vez va a ser muy importante cómo la parte básica se puede trasladar a la clínica, y pienso que también podríamos involucrarnos en algunos de los proyectos. Entonces, si alguno de ustedes tiene interés, pues también a través de ese correo, o incluso si quieren escribirme a mí, o no sé, Jorge, si piensas que te pueden escribir directamente. Por supuesto. Pero bueno, lo que estamos es abiertos y pensando que estas sesiones pues tengan mayor proyección, ¿no? Que no se queden solamente en esta hora en la que se presentan las pláticas, que pues todavía pudieran ser más extensas, porque los estudios de los doctores van mucho más allá de lo que presentaron, y que pudiéramos nosotros aterrizar este conocimiento en ensayos clínicos, y que pudiéramos obtener nuestra propia experiencia, y a lo mejor pues igual el próximo año llevarla al Congreso de Bebé de Altitud, o el año 2027, ¿no? Cada año se va a estar realizando, y creo que sería pues muy bueno para México, en donde pues más del 50% de nuestras ciudades están a más de 1,500 metros de altitud, que pudiéramos generar nuestro propio conocimiento. No sé, Ahmed, no sé si tuvo algún problema con su cámara, pero no sé, Jorge, si quieras tú decir algunas. Ahí está el doctor Solís, ahí está el doctor. No, en primer lugar, agradecerles otra vez a Mónica y a la Federación por abrir esta plataforma para compartir esta nueva línea de curiosidad, ¿no? De poner atención a estos bebés que realmente no vamos a decir que han sido olvidados, pero de alguna manera hemos trabajado con parámetros a nivel del mar, tratando de adaptar a altitudes diferentes. Yo creo que este tipo de conversaciones y de conferencias que estamos generando, yo creo que va a despertar el interés, y esto va a llevar como una plataforma para, como el doctor Jorge Solís decía, hacer investigaciones en diferentes partes. Yo creo que en Latinoamérica puede contribuir mucho en este aspecto. Y no solamente esto, pero la información que se adquiere en la altitud, podemos también extrapolarla para llevarla a los niveles del mar, ¿no? Esto se presenta una oportunidad fisiológica de la hipoxia que de otra manera no pudiera ser estudiada a nivel del mar. Sí, y aquí nos preguntan, Ahmed, y la respuesta obviamente que es sí, ¿verdad? Que si se podría incluir a las unidades de neonatología de Quito y Ecuador. Nos pregunta el doctor Joaquín Naranjo. Por supuesto que sí. Todos los que estén interesados pueden participar. Y bueno, ya habiendo dado el doctor Ahmed Solís, que no son parientes, son muy amigos y cercanos, pero no son parientes, no son primos ni nada parecido. Ya habiendo dado su mensaje final, el doctor Solís, Ahmed Solís, Jorge, ¿tú quisieras dar algún mensaje también para terminar?
Nada novedoso, sinceramente. Agradecerte nuevamente, Mónica, por el espacio. Yo estoy seguro que la Federación Nacional de Neonatología de México es enorme. México es un país muy rico en investigación fundamental y clínica. Y bueno, estoy seguro que pues el hacer el Congreso del Bebé de Altitud en México va a tener una repercusión enorme en toda Latinoamérica, ¿no es cierto? Entonces, aparte de eso, mi laboratorio está siempre abierto a acoger a estudiantes de todo el mundo, pero especialmente a latinoamericanos, y yo estoy siempre abierto a colaborar, participar en todos estos proyectos de investigación con Latinoamérica en general. Muchísimas gracias, Mónica. Pues gracias a ustedes y pues ya ahorita estamos sobre el tiempo. Muchas gracias a Ahmed Solís, Jorge Solís, pues las doctoras que grabaron la doctora Heath, la doctora Schneider, que grabaron sus pláticas, y pues también a todos ustedes que se conectaron el día de hoy. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Claro. Recording